Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Muy buen día, les dé el Señor en este maravilloso día calientito aquí en California. 104 la temperatura va a subir para el día de hoy. Hoy es lunes 22 del mes de junio. Les pido disculpas, amados hermanos, porque estuve bastante ocupado este fin de semana, de tal manera que no tuve el acceso de poder estar con ustedes. La verdad es algo que me pesa. De hecho, estamos hablando de un reto. Me vienen invitando a compartir la alabanza a través de la plataforma Facebook. Y yo me preguntaba, ¿por qué le llaman reto? ¿Por qué le ponen reto? Precisamente el reto es abrir el tiempo adecuado, necesario para poder estar allí durante 5 días y compartir la alabanza y un poquito de la reflexión de la palabra. Lo vienen haciendo distintos hermanos: Katy Martínez, Mario Cabrera, Ramiro Orozco y otros tantos, por mencionar. Muy bien, pues el reto es ese: poder abrir tiempo para poder estar con ustedes a través de estos benditos medios. Eso de la alabanza lo voy a estar haciendo a través de la plataforma Facebook, a través de Facebook. Y hoy lunes estaré hablando un poquito en relación de los padres, basado en el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida aquí en la tierra, vida duradera aquí en la tierra. Y pues ayer fue el Día de los Padres, por eso salgo un poquito con esto. Ayer fue Día de los Padres. Espero y deseo que hayan tenido un maravilloso día todos los padres del mundo, aunque en otros países no se haya celebrado precisamente un día como el día de ayer, queridos hermanos. Muy bien, vamos entonces a lo que te truje, Chencho, porque el tiempo pasa y no los podré olvidar. Lunes 22 del mes de junio del año 2020, el santoral de hoy, los santos que se celebran hoy: Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires. También se celebra San Paulino de Nola, obispo. Alabado sea el Señor. Ahora gozan en el cielo de las almas de los santos que siguieron en la tierra las huellas de Cristo, porque lo amaron hasta derramar su sangre por él. Con Cristo gozan eternamente. Esa es la antífona de entrada. Ahora gozan en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra las huellas de Cristo, y porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan eternamente. O bien, estos santos derramaron su sangre gloriosa por el Señor. Amaron a Cristo en su vida, lo imitaron en su muerte, y por eso merecieron la corona del triunfo. Hablemos un poquito de Juan Fisher. En inglés, John Fisher, Beverly, Yorkshire. Caray, un poquito complicado aquí para mí. Nace el 19 de octubre de 1469 y fallece, nace en Londres en el año de 19 de octubre de 1469 y fallece el 22 de junio de 1532, y hoy es 22 de junio. Fue un cardenal de la Iglesia Católica y arzobispo inglés, conocido por su oposición a la anulación del matrimonio de el rey Enrique VIII con Catalina de Aragón y a la ruptura con la Iglesia Católica. Juan Fisher, obispo de Rochester, su férrea oposición acabó por costarle la vida, siendo decapitado bajo la acusación de alta traición. En 1935 la Iglesia Católica lo canonizó, reconociéndolo como mártir del catolicismo. En 1989 la Iglesia Anglicana lo incluyó dentro de su santoral. Juan Fisher era el hijo mayor del matrimonio formado por Robert Fisher, un mercader de telas de lana, y Agnes Fisher. Se formó en la Universidad de Cambridge. Fisher fue ordenado sacerdote a los 22 años bajo dispensa especial. Permaneció en Cambridge al principio como director de su college Michael House, más tarde parte del Trinity College desde 1497 hasta 1501. Después como rector de la universidad
de 1501 a 1508, y al final con un nombramiento vitalicio como rector a partir de 1504. Mientras tanto, como capellán de Lady Margaret Beaufort, condesa de Richmond y Derby, Fisher se convirtió en 1503 en el primer rector de la cátedra de teología Lady Margaret en Cambridge. Un año después fue nombrado obispo de Rochester. Fisher ejerció una gran actividad fomentando el humanismo y consiguiendo que el humanista neerlandés Erasmo de Rotterdam enseñara en Cambridge. Como eclesiástico, Fisher se opuso de forma enérgica a la reforma protestante, sobre todo a las doctrinas de Martín Lutero. En 1527 se opuso al plan del rey Enrique VIII de Inglaterra para divorciarse de Catalina de Aragón, de quien Fisher era confesor. En 1534, cuando él y el estadista inglés Sir Thomas More se negaron a jurar la nueva acta de supremacia, en virtud de la cual se nombraba al rey de Inglaterra cabeza de la iglesia en Inglaterra, negando la autoridad del Papa, ambos fueron encarcelados en la Torre de Londres, acusados de alta traición. En mayo de 1535, el Papa Paulo III nombró cardenal a Fisher, acelerando así su condena, ya que el rey Enrique VIII consideró esto como una prueba de su conspiración contra el Estado, mejor dicho, y lo usó de arma para acelerar su proceso. Un mes después, el nuevo cardenal fue sometido a juicio, acusado de traición por negarse a aceptar a Enrique VIII como cabeza de la iglesia. Juan Fisher fue decapitado el 22 de junio. Considerado un mártir por los católicos ingleses, Fisher fue canonizado por el Papa Pío XI en 1935, al igual que Tomás Moro. En la Iglesia Católica conmemoramos su festividad el 22 de junio, juntamente con su amigo Tomás Moro. Oiga, qué tremenda biografía de este obispo Juan Fisher. Vamos entonces hoy a la palabra de Dios, amados hermanos. Por eso en la antífona de entrada: ahora gozan en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra las huellas de Cristo, y porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan eternamente. Oración colecta. Señor, tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio de la fe, concédenos, por la intercesión de tus santos, Juan Fisher y Tomás Moro, confirmar con una vida santa la fe que profesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del día lunes 22 de junio del 2020. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 5 al 8 y versículo 13 al 15, así como el versículo 18. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido.
El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos conforme a la ley que les impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho también sus padres, los cuales no quisieron obedecer al Señor su Dios. Así pues, de tal manera despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que Dios les hizo. El Señor se enojó muchísimo contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Alabanzas al Señor del Salmo 59. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y ha gritado el país. Repara sus grietas, que se desborona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Alabanzas al Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. La abundante recompensa de los santos consiste en la presencia de Dios. Murieron por Cristo y viven para siempre. O bien, San Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a dar el reino, para que en él coman y beban a mi mesa. Palabra del Señor. Ellos no escucharon y endurecieron su corazón, como lo habían hecho sus padres. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 14. El rey Oseas de Israel estaba en una situación sumamente delicada. Este aceptó ser súbdito del rey de Asiria, pero esa alianza no le generaba confianza. En una medida desesperada, envió embajadores a Egipto, esperando que un pacto con su rival lo protegiera del ataque de Asiria. Sin embargo, esta fue la excusa perfecta: que el rey asirio atacara a Israel y lo tomara prisionero. El fracaso de Israel radicó en haber confiado en la ayuda humana y no en el poder divino.
Esta situación puede parecer conocida. Cuando tenemos una dificultad que resolver, es normal que procuremos recurrir a todos los medios humanos para encontrar una solución. Tal vez buscamos el efecto milagroso de un medicamento o ponemos nuestra esperanza en un nuevo dirigente político que plantea un nuevo comienzo, un cambio, o bien posiblemente necesitamos consejería o una nueva estrategia de inversiones que nos ayude a asegurarnos el futuro. Estas y otras pequeñas cosas muchas de las veces pensamos en nuestro interior puramente humano. Todas estas son buenas estrategias, pero apenas pueden ayudarnos a solucionar parte del problema. Probablemente sirvan para resolver dificultades individuales, pero ninguna de ellas ofrece la visión necesaria para nuestra vida y la guía que necesitamos para enfrentar los obstáculos que aparezcan en el camino. En verdad, queridos hermanos, el único que puede proporcionarnos la verdadera ayuda es Dios. Y ese es el error que cometió el rey de Oseas. Oseas fracasó porque en vez de buscar la guía del Señor a través de sus profetas, se decidió por una estrategia política engañosa. Tal vez ya era demasiado tarde para Israel, pero él ni siquiera permitió que el Señor le ayudara. Y a veces eso nos pasa a nosotros. El relato de Oseas nos exhorta a buscar primero al Señor en vez de hacerlo como último recurso, y nos anima a enfrentar cualquier dificultad con la siguiente proclamación. Salmo 121, verso 2. Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Porque yo le agregaría: en Jesús he puesto mi esperanza. Esa es la verdad fundacional de nuestra vida de fe. Dependemos de Dios desde el principio hasta el fin. Por eso retornemos hacia el Señor si es que nos hemos alejado de Él. Y el alejarnos de Él es el no estar con Él, el no buscarlo. ¿Lo has buscado esta mañana, hermano? ¿Lo buscaste esa noche antes de dormirte? ¿Esta mañana al despertarte? Nunca olvides que Dios siempre está comprometido en llevar a cabo sus grandes y gloriosos propósitos en tu vida, mi querido hermano, hermana. Nunca olvides que Él solo quiere el bienestar de aquellos que lo aman y lo buscan. Aquellos que buscan su guía. Por tremenda que sea tu situación, por terrible que sea tu adversidad, Romanos 8:28, todo cuanto sucede sirve para bien de los que aman a Dios. El pueblo de Israel pues había pecado, por eso el Señor los entrega en manos del enemigo. Vemos aquí en el trasfondo de este audio video, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo pecado tiene una consecuencia, mi querido hermano, hermana. Recurramos al Señor, amémosle y seámosle fiel, cumplamos sus decretos, sus mandamientos, querido hermano, hermana. Esforcémonos, luchémonos. Hoy en estos tiempos de pandemia, hoy en día, valga la redundancia de la palabra, solamente podemos llegar 2 que 3 a la misa. Y en algunas comunidades parroquiales, en algunos templos que tienen la libertad de poder llegar más, la gente no llega, mi querido hermano, hermana. Porque la pandemia, la epidemia, la cuarentena tal vez ha servido para que más nos enfriemos, mi querido hermano, hermana. Saquemos fuerzas de flaqueza y sigamos adelante confiando en Dios, cumpliendo sus preceptos, sus mandamientos, para que Él nos bendiga, para que Él nunca nos dé la espalda, para que Él siempre esté con nosotros, amado hermano.
Hagamos siempre el bien, cumpliendo los mandamientos de Dios, esforzándonos por estar en sus atrios, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos, asistiéndonos los unos a los otros. Vemos lo que dice el Evangelio el día de hoy, querido hermano, hermana, en el nombre de Jesús. San Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame sacarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una tremenda viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Y muchos se agarran de esto. Y cuando tú los amonestas en el amor de Cristo, te citan este texto, este pasaje de la Biblia, y te dicen: ¿quién es usted para juzgarme? La zorra no se ve su cola, pero sí la ajena. Primero arregle su vida. Y es que, amado hermano, hay cosas que no... ¿Cómo puedo decir la palabra? Lo que se ve no se juzga, mi querido hermano. Y lo que Dios te pone en tu mente y en tu corazón para bien de aquel hermano. Porque el Espíritu Santo, como siervos de Dios que somos, muchas de las veces nos pone cómo anda la vida de aquel hermano, de aquella persona, de aquella hermana, etc. Y no es juzgarlo, no es criticarlo, mucho menos condenarlo, no, sino sacarlo del error, de la falla, del pecado en el cual está la persona, para que se vuelva a la vida en Cristo y no perezca, no muera en espíritu. Y que a la hora de entregar este equipo, es decir, esta vida corporal, pues tenga la vida eterna, no se pierda esa alma. Pero lo que el Señor da a entender, las murmuraciones, las críticas, los juzgamientos, los chismes, debemos actuar como hijos de Dios, queridos hermanos. Debemos amarnos en vez de criticarlo. Pregúntale por si lo hizo, para que no lo vuelva a hacer. Y si no lo ha hecho, para que tenga cuidado de no hacerlo. ¿Qué? Pues el pecado. ¿Qué? Pues el andar de adúltero. ¿Qué? Pues el andar robando, agarrando lo que no le pertenece. ¿Qué? El andar chismorreando, difamando, calumniando. Es importante tratar de ser rectos, concisos, claros y precisos. Es importante que si tú miras algo como que dices tú que aquí como que azul y buenas noches, pregúntale al hermano, abórdalo, pregúntale, antes de andar rumiando por allí, antes de andar rumorando, antes de andar chismeando, antes de entrar en prejuicios, antes de entrar en juicios que no debemos. Pregúnteme, hermano, y no me ande difamando ni calumniando. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Tengan un feliz día. Y los que tengan Facebook, los invito para esta nochecita. Pienso hacerlo como a las 8 de la noche. Honrando a nuestros padres, ya que ayer fue Día de los Padres y los 365 días del año es Día de Papá y Día de Mamá. Hay que cumplir ese mandamiento. ¿Sí? Síganse suscribiendo a este canal, amados hermanos. Estamos en proceso de cosas nuevas y diferentes. Soy lento como las tortugas, pero no quito el dedo del renglón. A la vez que día a día trato de pedir de Dios su dirección, y lo que es de Dios se va a dar, y lo que no, pues lo va a hacer a un lado. Soy su hermano en Cristo Jesús, Pilo Diario. ¡Feliz día!